Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hacer una estructura que es de este tipo. Entonces aquí le voy a mostrar, eh, le voy a mostrar lo que tengo. A ver, ¿se ve en la cámara o no? ¿Tengo que dar la vuelta o está bien? Sí, parece. A ver, confírmeme, ¿alguien ve algo, no? ¿Sí? Sí se ve. Ya, en aquí, esta cuestión es solamente para que tengan en cuenta lo típico que uno hace es, eh, aquí yo le había explicado aquí en verde, perdón, en verde está espera, ¿no se ve dado vuelta como espejo o tengo que darlo vuelta? Sí. Ah, no se ve Se- bien. Ya. Entonces, lo que pasa es que esto es lo que yo le expliqué la semana pasada, que todas las tablas tienen eh, como en filas, son samples, ¿ok? Entonces aquí tengo en verde los nombres de las filas, ¿ya? O podría ser una columna que tiene nombre de la fila, y en este caso, las samples pueden ser proteínas, en este caso pueden ser proteínas, pueden ser genes, pueden ser cualquier cosa, perdón. Entonces, eh, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a construir una tabla donde todas las filas, las samples son proteínas, ¿ya? Y aquí sale lo que dice acá, BG es background, o sea, hay proteínas que van a ser de background, o sea, que no van a ser estadísticamente significativas en su cambio, ¿ya? Y vamos a tener otras samples o muestras que van a ser DE, que es differentially expressed, ¿ya? Entonces, la abstracción de esto es decir que tú tenías una tabla donde tiene diferentes muestras, sea lo que sea, ya esto puede ser para biología, para lo que sea, pueden ser clientes, pueden ser tomas de muestra, lo que sea, pero siempre vaya a tener una porción de los datos que no, que es nulo, ¿ya? Y vaya a tener otra porción que está en rojo acá, que es la porción que presenta algún cambio, ¿ya? ¿Y por qué algún cambio? Porque en las variables, como se muestra acá, en azul tenemos las variables que son las columnas, y en este caso van a ser condiciones experimentales, pero las variables puede ser cualquier condición que uno quiera analizar, ¿ya? Que quiera hacer algún test estadístico, alguna comparación, ¿ya? Y aquí en este caso uno siempre, el típico caso es que tenía algún control, ¿ya? Donde hay una parte que es no significativa, ahí, NS, o sea, todo esto es NS porque son todas las background cuando tú comparáis control con tratamiento. Y tenía más abajo, tenía cuando comparáis las DE, son tratamiento versus control, sale ahí un asterisco en rojo porque la diferencia entre ese control y entre ese tratamiento es significativa, ¿ya? Entonces, y al final están las veces de cambio porque igual nos interesa saber cuántas veces el tratamiento cambió respecto al control, ¿ya? Entonces, esta es la típica estructura que uno tiene y esto es lo que vamos a hacer hoy día. Aquí los controles tienen una réplica, entonces este control es un promedio, un min, ¿ya? Y el tratamiento también es un promedio, un min, ¿por qué? Por las réplicas, ¿ya? Y las proteínas tienen que ser únicas, eso es importante, ¿ya? O sea, tiene que haber algún identificador que yo use, en este caso van a ser algún nombre artificial, pero siempre tengo que elegir una columna que tenga algún identificador que sea único, porque si tiene algo repetido, no me van a funcionar algunos métodos, ¿ya? Entonces, esta es la estructura típica que uno ve, o sea, que se abstrae a cualquier tipo de datos, a cualquier tipo de datos en cualquier área, pero en ciencia ómica en general uno termina trabajando con esto, ¿ya? Y aquí vamos a suponer que vamos a trabajar con proteínas, ¿ya? Entonces vamos a construir esta, esta cuestión. Vamos a construir una tabla de este tipo y vamos a ver si tenemos tiempo, les voy a explicar cómo se le pueden poner los outliers. Vamos a insertar outliers, o sea, datos que se salen o sea, datos que están por fuera de la distribución, son más de 3 veces la desviación estándar, por ejemplo, y vamos a simular también datos que, no, que están ausentes. Entonces vamos a hacer una especie, no es simulación, perdón, vamos
vamos a hacer algo artificial, porque en la clase de simulación más adelante va a haber simulación de verdad. Esto es solamente una especie de creación para que ustedes aprendan a manipular todas las estructuras que uno usa en R. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Entonces ahora... Ya, ya. Entonces aquí... aquí tenemos... aquí tenemos, vamos a crear entonces esa estructura. Y como yo les decía, cuando uno tiene un control y un tratamiento o una línea base versus alguna condición, que sería como lo más abstracto, ¿ya? La línea base contra la condición, uno siempre, para poder analizarlo desde el punto de vista estadístico, ¿cierto? Tenéis que tener réplica. Entonces vamos a suponer, vamos a decirle a BG, como sale acá, ¿ya? Ustedes en su notebook también lo pueden tener, sino que pueden seguirme solamente mirando el Zoom. Vamos a suponer que, bueno, BG va a ser background, eso va a significar. Vamos a decir que vamos a tener 3 réplicas de algo, o sea, vamos a tener, primero vamos a partir que hicimos 3 veces el control e hicimos 3 veces la condición que queremos evaluar, ¿ya? BG proteins son las proteínas background, que vamos a suponer que son 3000. Esto significa que vamos a suponer que tenemos 3000 proteínas que no cambiaron, ¿ya? O decir que tenemos 3000 observaciones o muestras que no, en las cuales no se va a observar ningún cambio significativo, ¿ya? Vamos a suponer que las veces de cambio va a ser el promedio del... Ah, esto es importante. El logaritmo 2 del promedio, ¿ya? Va a ser 27. Ya, esto es un poco raro porque tienen, si no entienden, repasen un poco estadística, porque vamos a modelar datos que no tienen distribución normal. Entonces, vamos a hacer un modelo de datos como de lo peor, ¿ya? Que son malos, que no tienen, de hecho, distribución logarítmica, que están súper malos. Entonces, para eso, en general, después cuando uno los quiere analizar, uno le aplica el logaritmo para poder tratar de asemejar la distribución que en nuestro caso va a ser así como una cola, ¿ya? Lo más lejos de lo normal. Para tratar de asemejar eso a una distribución normal, uno le aplica el logaritmo, ¿ya? Entonces vamos a suponer que una vez que uno aplique el logaritmo a los datos, el promedio el promedio de las proteínas background va a ser 27. Por eso el log 2 min background. ¿Ya? Es una vez que yo le aplique el logaritmo. Vamos a querer que sea 27. Y la desviación estándar, después que se le aplique el logaritmo de 2, o sea, la normalización se le dice normalización, aunque nunca, a veces no normaliza porque tenéis que hacer un test de normalidad para ver si están distribuidos normalmente. Y a veces pasa que tú aplicáis el logaritmo de 2 y después le hacías el test de Shapiro, por ejemplo, y siguen, los datos no son normales, siguen con un comportamiento anómalo, ¿ya? Entonces ahí tenéis que entrar a usar métodos no paramétricos, ¿ya? Estudien estadística si no saben o si no repasen, ¿ya? Pero en general esto uno lo voy a ver así porque estoy tratando de suponer el caso más complejo, ¿ya? Por eso que estamos poniendo este tipo de variables. Pero obviamente ustedes probablemente quizás van a tener casos más simples, quizás, ¿ya? Entonces, estos vienen, esta media y esta desviación estándar es la normalizada después que se aplica el logaritmo de 2. Puede ser el logaritmo natural también. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a crear proteínas, ¿ya? Vamos a crear vectores que van a poblarse de cosas y que después vamos a armarlo en un data frame. Entonces, lo primero que vamos a crear es esto, para llegar a la tablita que les mostré al comienzo, ¿ya? Se carga el tidyverse, ya. Entonces aquí vamos a empezar a lidiar con varias cosas que va a ser un poco complicado, pero bueno, para eso tienen el video, para poder repasar.
¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Entonces, primero, yo había dicho que quería 3 réplicas, ¿ya? Entonces, pero son 3 réplicas del control o de la línea base y 3 réplicas de la condición o el tratamiento. O sea, eh, por cada proteína o por cada instancia única, yo voy a tener 6 cosas, ¿ya? Porque una proteína va a estar en una fila, ¿ya? O sea, una instancia va a estar, es una fila, pero va a tener asociado 3 tratamientos y 3 controles. Entonces, cada identificador único va a tener asociados 6 valores. Entonces, yo lo primero que voy a crear va a ser un vector que va a tener puros 6, ¿ya? Porque vamos a usar una función que va a crear todo esto automáticamente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la función rep, que son repeticiones, significa repetition. Entonces, yo esta función la uso así, lo aplico rep. Como yo sé que para cada, ¿cierto? Para cada identificador tengo asociado 6 valores, le digo 2 por replicates, ¿ya? Que es lo que yo quiero repetir, le digo, quiero repetir el número 6, ¿ya? Y lo quiero repetir por la cantidad total de VG proteins, ¿ya? Que es la cantidad total de muestras que yo quiero generar. Entonces son 3000. Entonces esto me genera un vector de puros 6, pero de largo 3000. Aquí salen los primeros 1000 y ahí dice que omitió 2000 entradas, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a servir para poder hacer la construcción de la tabla. Entonces el primer paso es usar la función repetir, ¿ya? Y estas funciones se utilizan mucho, caleta. Así que tienen que empezar a familiarizarse con estas cosas porque se usan especialmente repetir para no estar escribiendo, ¿ya? Entonces, generé este vector que contiene cuántas veces, o sea, cuántos valores asociados va a tener cada una de mis proteínas, ¿ya? Para la gente que no trabaja en proteínas o en bioinformática, proteína sería sinónimo de alguna instancia única o alguna observación única o muestra única o una fila, ¿ya? Entonces, un identificador y seis valores o 6 columnas. Ya, entonces, el siguiente paso. Estamos construyendo todas las estructuras para poder hacer la tabla. Entonces, el siguiente paso es generar este vector. Este vector va a tiene esta forma. Dice como lo siguiente, que la proteína 1 o mi instancia 1 va a estar 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, aquí usé rep. ¿En qué sentido? Le di al primer argumento de rep, le di todo el vector, le di un vector del 1 al 3000, ¿ya? Y le dije que eso lo repitiera, bueno, aquí se va a complicar un poco, pero después si revisan en la casa van a entenderlo. Le dije que lo repitiera con este patrón, que es el patrón que yo generé arriba, ¿ya? Entonces, este rep, tú le puedes dar estructuras más grandes. Tú le puedes dar aquí un vector, ¿ya? De 1 a 3000, pero le puedes decir que las repeticiones tengan esta estructura, ¿ya? En ese sentido, es muy versátil la función. Y lo que me arroja es precisamente esto. Me arroja este vector que yo le di al comienzo, pero le da esta estructura, que le entiende que tú quieres que cada uno de estos elementos que le diste al comienzo lo repita 6 veces, ¿ya? Entonces te da esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos, 6, 2, 6, 3, ¿ya? Te los da todos repetidos, ¿ya? Ahí, practicando, uno se empieza a acostumbrar a estas cosas, ¿ya? Así que si no lo logran interiorizar ahora, no importa, siempre pasa eso, ¿ya? Pero la idea es que estas funciones son súper versátiles y uno les da lo que queréis repetir y después le dais cómo lo queréis repetir, ¿ya? Entonces tenemos esto, que son las 3000 proteínas, pero por 6 repeticiones,
Ya, eso es lo que generamos acá. Ya, entonces ahora viene, vamos a generar vamos a generar los datos, ¿ya? Y lo vamos a generar con esta función que se llama rnorm. Esta función efectivamente es simulación de datos. Esto lo vamos a volver a ver en la clase de simulación. Aquí la vamos a usar una sola vez. Ya rnorm es una función de rebase que lo que hace es simular, o sea, reconstruir una distribución normal a partir de los datos de ciertos parámetros que tú le das, y que son los siguientes. Ya, rnorm, lo primero que tú le tienes que dar es cuántos puntos en esa distribución quieres, ¿ya? O cuántas instancias quieres. Entonces mis instancias son estas. Son 2 por los replicados por la cantidad total de proteínas, ¿ya? Porque yo le explicaba eso, que son 3000 proteínas, pero cada una tiene asociadas las réplicas del control y las réplicas del tratamiento. Entonces aquí le decimos que queremos en realidad una distribución normal, pero queremos 18.000 instancias o 18.000 puntos de esa distribución, ya que nos dé 18.000 muestras en distribución normal. Que tengan el promedio de esa distribución normal sea este, ¿ya? Y ahora no, algunos ya van a empezar a entender por qué el logaritmo de 2, ¿ya? Porque recuerden que este promedio es de la distribución normalizada. Entonces, ¿por qué yo quiero una distribución normal, entonces tengo que darle el promedio de la distribución que ya estaría de los datos ya normalizados? Entonces el log 2 es el log 2 del promedio de los datos. Y le tengo que dar la desviación estándar también de los datos, pero como voy a generar una distribución normal, tiene que ser la desviación estándar que yo espero observar una vez que yo normalice esos datos. Por eso el log 2. Entonces, ejecuto esto, y si lo veo, aquí datos. ¿Lo ven? Son datos que cumplen con estos parámetros. Ya cumplen con la desviación estándar, cumplen con la media, con el promedio, y cumplen con el número de muestras que yo le pedí, que son las 18.000. ¿Ya? Entonces, eh, todavía nos falta. Entonces aquí tenemos, esto es normal. ¿Ya? Entonces si yo la quiero ver, VG distribute all samples. Esto es. Voy a hacer algunos cambios en el código. Si yo quiero ver esta distribución, ahí está. Ya, visualización no es parte del contenido de esta clase, pero la vamos a ver después, obviamente. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi distribución normal. ¿Ya? Ya, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a construir, me falta procesar estos datos, porque estos datos que son normales, yo no los quiero normales, quiero hacer que se vean malos, que se vean la peor distribución que me pueda tocar, ¿ya? Porque voy a suponer que los datos que me van a dar están todos malos, distribuyen de manera con cola, vienen con datos faltantes, vienen con outliers, ¿ya? Así lo peor. Ya, entonces ahora, con todo lo que hice acá, todo lo que tengo, ya, todo esto, voy a armar la tablita. ¿Ya? Pero va a ser, como yo les había mostrado, vamos a armar la parte BG, la parte background, que es la parte esta que tengo verde, que es donde sale con verde al comienzo, que son todas las instancias que no van a tener ningún cambio estadístico. ¿Ya? Me falta, obviamente, después vamos a hacer las que sí cambian. Entonces vamos a armar esta parte del data frame, esta parte verde. De hecho, debería haber hecho algo así. ¿Ya? La parte verde, vamos a armar. Entonces, ya. Para armar esto, vamos a utilizar la función del tidyverse que se llama dataframe.
Ujú. Y esta función, tú le das, se pobla la data frame de la siguiente manera. Tú le das el nombre primero de la columna, así sin comillas, y después le pones los datos que quieres poner en esa columna, ¿ya? Y por defecto, eh, tienen que tener la misma longitud, o si no, hay que usar alguna función especial para que te rellene lo que no tiene la misma longitud, ¿ya? Entonces vamos viendo qué es lo que es qué, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que arriba habíamos creado este objeto que tenía 18.000 eh, valores, pero que en realidad tú tienes solamente 6 veces repetido, ¿ya? Cada numerito del 1 al 3000, ¿ya? Eso es lo que hicimos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar este vector que habíamos creado para generar nombres de proteínas que son artificiales. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos este vector, usamos la función paste0 y le vamos a pegar un string que se va a hacer bg. Entonces si yo veo qué es lo que da como salida esto, me genera esto, ¿ya? Me genera nombres. O sea, estamos generando nombres artificiales de BG1, 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 ¿ya? Y así. Entonces, vamos a suponer que estos son los nombres de nuestras proteínas, o los nombres de nuestras instancias, observaciones que después queremos analizar. Después, vamos a generar otra columna que va a ser el ID, ¿ya? Y va a contener precisamente el mismo vector. Como típico dato, ¿cierto? Hay nombres y hay IDs. Entonces el ID en general es un número, es numérico, y el nombre es string. Es para simular ese tipo de estructura. Después vamos a hacer otro vector que es así, que va a decir qué es lo que es qué. Porque recuerden que son 6 repeticiones por identificador, pero tenemos que saber cuáles son para tratamiento y cuáles son de control, y a qué réplica pertenecen. Entonces ahí nosotros eh, vamos a usar estos nombres. ¿Y cómo se hace esto? Yo generé un vector, usé de nuevo la función rep, y le dije que me repitiera este arreglo de strings, ya que tiene las tres réplicas, y que lo repitiera 3000 veces. Entonces, se genera un vector que repite 3000 veces algo que tiene 6 cosas, ¿ya? Entonces, se genera una cosa que tiene lo mismo que todo, los 18.000, tamaño 18.000, ¿ya? Entonces, esto tiene 18.000, esto mide 18.000, esto mide 18.000. Y por último, vamos a meter los datos, que es lo que habíamos generado acá, y que si recuerdan también tiene tamaño 18.000, porque si yo... Ahí está, 18.000. Entonces uno tiene que ir chequeando tenéis que ir checando siempre las dimensiones de lo que tú querés generar. Ya, y aquí viene la magia. Que yo aquí arriba tenía una distribución normal. Entonces, ¿cómo? Yo les dije que cuando uno tiene una distribución que no es normal, que es de cola, o sea, es como logarítmica, ¿ya? Uno le aplica un logaritmo y emerge la normal. Y de manera inversa es lo mismo. Si tú tienes una distribución normal, ¿ya? Y tú esa distribución normal la pones en un exponente, que es este, o sea, si 2 lo elevas a toda la distribución, todos los datos que van a salir de acá van a tener distribución logarítmica, o bueno, estrictamente exponencial. Van a tener distribución exponencial. Entonces, yo 2 elevado a el sombrero ese, ¿ya? El sombrerito ese significa el exponencial. Entonces, la distribución exponencial se genera aquí base 2, puede ser cualquier base. Pero siempre
queremos mantener el logaritmo de 2 base 2. Entonces, 2 elevado a, todos los números me generan estos números, más grandes, ¿ya? Y si yo visualizo esta nueva distribución, es así. ¿Lo ven? Es una distribución de potencia, no sé qué, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero puede ser una power law de potencia o exponencial, ¿ya? ¿Y por qué es de exponente o de potencia? Es por eso, porque se genera cuando tú tenías una base y tú una distribución normal la pusiste en el exponente. Por eso se llama distribución exponencial o de potencia, ¿ya? Entonces así nosotros podemos simular datos malos, bien malos, ¿ya? Que no, ningún test estadístico para distribuciones normales te va a servir. Solamente vas a tener que usar test paramétricos y probablemente test más avanzados, porque esto es malo, malísimo. Y esto también, si tú cacháis, si esto le aplicáis el logaritmo de 2 te volvía a la distribución normal, porque el logaritmo de 2 es 1 y el exponente pasa adelante multiplicando, ¿cierto? Entonces vuelves a la distribución normal. Entonces todo queda bien bonito. Entonces si yo ahora veo el data frame que generé, ahí está, ¿ya? Mi data frame es nombre, un ID, var, que sería la variable, ¿ya? Que son todavía no llegamos a nuestra tablita. Acuérdense que tenemos que llegar a esta tabla, ¿ya? Pero falta todavía. Var sería las variables, sería toda esta columna, y val, los valores que deben estar adentro, que corresponden a cada una de estas variables. Por ejemplo, la proteína BG1 en el control, en la réplica 1 del control 1, dio esto, ¿ya? Entonces, este es el primer paso. Hemos construido lo que se conoce en... Hemos construido lo que se conoce en estructura de datos una tabla larga. Sí, larga, porque es muy angosta y todos los valores están en una sola columna, ¿ya? Eso es lo que se conoce como una tabla larga. O a veces se le dice de otra forma. Pero es de tipo largo porque todos los valores numéricos están en una sola columna. El resto solamente son los identificadores para saber qué es lo que es ese valor. Pero todavía no se convierte en lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ya, entonces, después lo mismo, lo que viene lo voy a pasar más rápido. Después es lo mismo, pero vamos a generar la otra estructura, que es la estructura de la diferencialmente expresada. O sea, de todas mis instancias, donde yo espero ver o sea, donde yo vi algún tipo de cambio, ¿ya? Entonces aquí es casi igual, pero tenemos que generar el cambio. O sea, tenemos que hacer generar algo artificialmente para que estadísticamente sea este grupo diferente el control o la línea base versus nuestra condición experimental. Entonces aquí, DE van a ser nuestros identificadores de estas proteínas, o sea, el identificador de differential y express, vamos a decir que son 300, ¿ya? Estas se van a juntar con la otra, entonces al final vamos a terminar con 3300. Entonces vamos a decir que de estas vamos a generar 300 instancias que van a cambiar de manera significativa. Vamos a decir que la media normalizada, ya con el logaritmo de 2 va a ser 25, eso es como parecido a la 25, 27, claro, no va a alcanzar para hacer, no sé si va a alcanzar para hacer la diferencia, pero después vamos a ver cómo después lo vamos a ver. Eso, tenemos que hacer eso, tenemos que darle 25, perdón, eso era. Para hacer este efecto de que hay un cambio, vamos a hacer una media del control y una media del tratamiento por separado. Entonces aquí esto es lo que te establece el cambio, ¿ya? Yo creo que es suficiente, 25, 30, sí, de más pasa. Pero hoy día no vamos a hacer análisis diferenciales, ¿ya? Eso quizás lo hacemos después, pero eso lo pasamos en el taller pasado. Y eso es más fácil también. Entonces vamos a suponer, ¿cierto?, que el tratamiento tiene una media más alta y que la desviación estándar de los datos normalizados es 2, ¿ya? Y la desviación estándar anterior era también 2.
¿ya? Entonces después pueden jugar y usar, y después pueden hacer análisis de expresión diferencial y ver cómo el algoritmo que detecta diferencialmente expresado es sensible o no, por ejemplo, a la desviación estándar, a las medias. Entonces el código igual sirve harto para jugar. Entonces tenemos nuestros parámetros, ¿ya? Y después vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a crear las mismas estructuras de arriba, eh, ahí. Pero primero vamos a crear solamente las del tratamiento, ¿ya? La Differential Express Distribution de la muestra de tratamiento. Y aquí es lo mismo de arriba, ¿ya? Ah, no, están las dos. Perdón, me había olvidado. Control y tratamiento. Entonces aquí, ¿cómo se hace? Generé el mismo vector de arriba, pero tiene, en este caso, como vamos a generar una distribución para el control y una distribución para el tratamiento, este vector ya no tiene 6 veces 1, por ejemplo, tiene 3 veces nomás. ¿Por qué? Entonces esto debería ser 3. Está malo esto. Ya, aquí vamos, hay que corregir. Manuel, ¿está ahí? Manu, Sí, estoy acá y estoy anotando esto para de ahí cuando subamos el update ya, comentado. ya debería ser, ya. ¿Por qué? Porque vamos a generar las dos distribuciones por separado. Entonces son 3 y 3. En cambio, anteriormente, como es background, como no hay nada, eran las dos juntas, eran 6. Entonces aquí eh, lo que se genera acá es esto, este vector que es el mismo de arriba, y acá vamos a generar la distribución normal para el control. Entonces le tenemos que dar cuántas queremos, o sea, cuántos datos queremos, y para obtenerlo tenemos que darle las réplicas y el número de proteínas. ¿Ya? Acá, o sea, acuérdense que arriba era así. Era por 2. ¿Ya? Y aquí ya no es por 2. ¿Ya? Aquí teníamos ese 2 que era para crear control y tratamiento al mismo tiempo. Y aquí no hay nada. Es por 1, ¿no? Entonces, esto es lo que se genera. Son 900 acá. Proteína diferencialmente expresada o muestras diferencialmente expresadas, con la media que yo quiero para el control y con la desviación estándar que yo quiero para también el control. Y acá abajo es lo mismo, pero lo que hay que cambiar aquí está acá, en que tengo que poner la media del tratamiento, que va a ser más grande que la del control, suponiendo que estamos viendo cosas que se regulan positivamente, o sea, que cambian, que aumentan su cantidad. ¿Ya? Entonces, lo hago ahí. Entonces, ahí tengo datos, tengo 900 datos de la distribución del tratamiento y 900 datos de distribución normal del control. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que hacer dos data frames porque tenemos samples y treatment separados, ¿ya? Entonces, primero le voy a explicar desde adentro hacia afuera. Entonces, creamos una data frame que es esta. A ver si corre. Si todo corre. Creamos esta data frame, ¿ya? Se crea igual que arriba. Ya tengo primero que yo creo los nombres, ¿ya? Ahí está 3 veces repetido cada nombre, y son DE, de Differentially Expressed. Después las repeticiones con los IDs, ¿ya? Y aquí empiezan desde 3001, porque por eso que están el número de proteínas totales más 1, ¿ya? Y ¿cómo se lee? Mira, aquí adentro van lo que quiero repetir, ¿ya? Y lo que quiero repetir es un vector que comienza en el 3001, este 3001 es esto, y llega hasta el final.
O sea, todo lo que yo quiero. O sea, 3300, ¿ya? Las BG, las background y la diferencialmente expresada. Y eso lo quiero repetir con esta estructura, ¿ya? Después practiquen en la casa, revisen la clase y estoy seguro que con más paciencia, ¿cachai? Ahí jugando con el código lo van a entender si esto es pura costumbre. Entonces, eso da esto. Ya 3001, 3001, 2000, 3002, 3002, 3002. ¿Ya? Así que practiquen. Si es pura costumbre para entender cómo la operación de las funciones, que se ve un poco abstracto al comienzo, pero lo importante es que queremos llegar a la tabla que les mostré. Y siempre se llega así. Y aquí, lo mismo de arriba, vamos a generar los nombres, pero vamos a generar solamente los nombres del control. ¿Ya? Control 1, control 2, control 3, control 1, control 2, control 3, control 1. No importa el orden porque todos son controles aquí de los Differential Express. Quedan así ordenados, ¿ya? Y al final los datos, que es 2 elevado a la distribución normal. O sea, los datos con power law, o ley de potencia, o exponenciales, ¿ya? Entonces mi primera data frame, si yo ejecuto esto, lo selecciono, es así, ¿ya? Nombres, identificadores, la réplica y el valor en una distribución exponencial. Y después genero otra data frame, que es la que está acá abajo, que tiene los tratamientos. ¿Ya? Lo importante es que aquí, para generar la data frame de los tratamientos, utilizo la distribución normal que tiene la media aumentada. Entonces, eso me va a generar una diferencia significativa. Entonces, lo mismo, aquí están los DE, pero cuando veo var, corresponden a las muestras de tratamiento, a las distintas réplicas del tratamiento. Aquí están los valores. ¿Ya? Entonces, generé estas dos data frames, pero las voy a pegar. O sea, tengo el DE o el Differentially Expressed del control y voy a pegarle abajito los tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Esto, una más larga, ¿cachai? Que tiene controles de todas las proteínas que tienen algún cambio estadístico significativo. Si yo bajo, ya no aparece, ¿no? No, parece que no. Ah, sí, si yo bajo, abajo, en la parte inferior de esta tabla, de este data frame, me quedan todas las réplicas de mis tratamientos. ¿Ya? Entonces todo eso, esa estructura corresponde a todos los datos, ¿ya? En tabla larga, ¿ya? Que tienen proteínas que se tienen, o sea, perdón, trato de usar un vocabulario más amplio, tienen instancias que estadísticamente dan algo significativo. ¿Ya? Entonces lo ejecuto, lo guardo ahí. Se guardó en simdiff. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? El simnull son las BG, background. ¿Ya? O sea, son todas las instancias donde no hay nada, y la simdiff es otra tablita con todas las instancias donde ocurre algo significativo, que son las DE. Entonces, si yo hago a esta función rbind, rbind eso es lo que hace, perdón. Rbind pega data frames por fila. Entonces, una la pega debajo de la otra y debajo de la otra. Las pega hacia abajo. Eso es rbind. R es row. Entonces, row bind. Entonces le hago un row bind a estas dos. Y ese row bind me hace esta tabla súper larga hacia abajo, ¿ya? Que tiene todo. Tiene los VG. No, aquí no están mezclados. O sea, la idea es que uno los puede hacer en shuffle. Hay funciones que se llaman shuffle, que tú como que repartís todo. Todas las filas las mezcláis. Pero aquí quedaron todas ordenadas. Da lo mismo. ¿Ya? Todas las VG, que no son nada, y bueno, y si yo le voy a hacer una pipe, y si yo quiero ver la cola de esto con tail, al final tengo los tratamientos, ¿ya? De las D. Entonces, acuérdense que pipe, puedo tomar este objeto que acabo de pegar, así hacia abajo, súper largo, lo meto en una pipe y le digo tail, y me muestra la última, aquí me muestra la última 6, pero yo le podría pedir las últimas 10, ¿ya? O le podría pedir una sample. En vez de la cola, lo último le podría pedir una muestra. Y no funciona. ¿Por qué? No sé. Usemos tail nomás. Probablemente hay algún problema con los nombres de columnas.
saco el nombre de fila. Ya, entonces, ahí tenemos nuestra primera aproximación, ¿ya? O sea, tenemos todo lo que necesitamos para llegar a nuestra tabla, ¿ya? Todo lo que necesitamos está ahí. Entonces, lo que hay que hacer ahora es una operación que es típica de ciencia de datos. Ya, vamos a hacer la operación típica, que lo que pasa es que lo que tenemos ahora es una tabla larga. Lo que queremos hacer es hacerla ancha, ¿ya? Y que lo que queremos, pongan atención, porque esto va a ser también va a ser un poco abstracto. Lo que queremos es que nos queden columnas, o sea, que nos quede una columna que se llame Treatment 1, una columna que se llame Treatment 2 y una columna que se llame Treatment 3, ¿ya? Entonces lo que queremos hacer es que como que la queremos tomar esta tabla que es como larga y flaca y la queremos hacer gorda, ¿cachai? La queremos anchar y que de columna me queden los tratamientos, los controles, ¿ya? Y que todo quede ordenado, todo quede correspondiente, entonces, y que quede poblada de todos los valores que están ahí. Y eso suena complicado, pero no lo es, para nada, porque hay funciones que lo hacen automáticamente. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace. Y esto es manipulación de tabla. Ya hicimos la creación, ¿ya? Entonces ahora empezamos con el manejo. El data, a veces le dicen la dominación de los datos. Entonces, voy a tratar de simplificar esto un poco más. Ya, entonces lo que yo voy a hacer, tengo el rbind de las dos cuestiones, no voy a crear ninguna variable nueva, ¿ya? Solamente voy a usar esta estructura que ustedes ya saben que tiene todo, la voy a meter a un pipe, ¿ya? Que es este. Se voy a tomar este rbind, ya. Y la primera forma lo vamos a hacer con funciones tradicionales de R, y después lo vamos a hacer con funciones más modernas. Vamos a meter aquí, en el pipe, y vamos a aplicar una función que se llama spread, ya que es lo que yo te decía, que es como, bueno, aquí es como esparcir, ¿ya? Pero es como anchar, esparcir, engordar. Entonces, vamos a decirle que haga un spread de lo que reciba, ¿ya? Cuando uno aplica un spread, uno le tiene que decir cuál es el key y cuál es el value. Esto es súper genérico. En SQL, en muchos lenguajes de programación se ve el key value. Entonces tú le tienes que decir cuál es tu key y cuál es tu value. ¿Qué significa eso? Es esto. El value es donde están los números, donde están mis datos. Y el key son las columnas que yo voy a generar nuevas, que aquí las tengo como var. Entonces yo les digo que mi key es var y mi value es val. ¿Ya? Y después le voy a pedir que la ordene, que haga una range con el identificador, o sea, que la ordene de 1 2, 3, 4, 5, ya, para que queden ordenadas. Y vamos a ver así nomás qué es lo que sale. Y ven que te quedan los datos, te quedan los nombres, ¿ya? Te queda el identificador ordenado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y te quedan las columnas como tú las querías ver. Los controles por las réplicas y los tratamientos en las tres réplicas. Y ahí está, pues, ahí está la tabla maravillosa. ¿Ya? De hecho, así funcionan muchos software que recolectan datos. Se genera una tabla larga y después esa tabla larga se hace un spread. Y entonces, esta tabla tiene como identificadores únicos. O sea, esta tabla sí, en este punto los nombres deberían ser únicos. Sí. Claro, porque ya logramos, claro, sí, porque los controles que quedaron acá, los tres sí, son únicos. Entonces, llegamos a nuestra tabla final de manera súper simple. Ahí está. ¿Ven? Tenemos identificadores únicos, ID único,
y tenemos todos los datos esparcidos y está todo ordenado como, o sea, aquí si tú le haces un test estadístico, te va a dar precisamente lo que tú queréis ver, ¿ya? Porque ya arriba todo se estructuró para que diera la DE, diera significativamente diferente. Entonces eso lo vamos a guardar en el objeto sim de simulation. Me basé en un tutorial, bueno, no debería ser simulación, debería ser otra cosa, pero lo dejé así no. Ya, entonces quiero, para que aprendan un poco más, quiero hacer la función inversa, ya cómo volver a los datos anteriores. Entonces, para volver a la forma anterior, entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo contrario? Yo recibo esto, y esto sí le va a servir mucho, porque hay muchas funciones, especialmente de visualización de datos, que no les gusta la forma así, ¿ya? Cuando tú querís generar datos muy gráficos más complejos, las funciones de visualización les gustan como a los datos así. Así. Porque tú le decís cuáles son los valores y después genera, por ejemplo, con esto genera un color, con esto, ¿cachai? Como que va generando distintas cosas en el gráfico con las columnas. Entonces te piden los datos así, entonces la gente colapsa, ¿cachai? Porque tenéis los datos como lo habíamos visto recién y dices, no, necesitamos los datos así. Entonces imagínate hacer eso en Excel, ¿cachai? Bueno, me imagino que debe haber alguna función, pero si no sabéis mucho, es terrible. Entonces vamos a hacer la operación inversa. Entonces la operación inversa es así, vamos a tomar sim, y aquí usamos gather, ¿ya? Que spread es como esparcir, y gather sería, ¿cierto?, recolectar. Es la operación inversa. Y spread y gather son palabras que se usan mucho en otros lenguajes, ¿ya? Hacer un spread y hacer un gather. Entonces, esto es parecido, solamente que aquí le tengo que decir cómo quiero que se llame el key. Le voy a decir que quiero que se llame var, cómo quiero que se llame la columna value, y le quiero decir que se llame val. Y le tengo que decir cuáles son las columnas que yo no quiero considerar, o sea, que no quiero que haga el gather. Y le digo que name y ID no los considere. Entonces, mágicamente, si yo hago eso, vuelvo a la estructura anterior. O sea, entiende que todas estas columnas, todas las controles y todos los tratamientos, los va a colapsar en una sola columna y todos los valores los va a poner en otra. Y aquí arregla toda esa redundancia, la termina arreglando. ¿Ya? Porque ya aquí en este caso ya no te quedan los nombres únicos, te quedan redundantes. Entonces ahí tenéis, esta sería una tabla ancha y esta sería una tabla larga. ¿Ya? Y tenemos las dos operaciones. Voy a poner aquí para que se vea. Ya, esto es típico, esto es muy básico. O sea, para la gente que trabaja en el rubro de estructura de datos o de base de datos, estas son operaciones de todos los días. Ya, entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con funciones más modernas, o sea, las de las anteriores son del tidyverse, pero no son, no sé por qué, se les dice funciones antiguas. ¿Ya? Parece que es porque ya no las están manteniendo, entonces, como que no tienen más actualizaciones. Entonces, actualmente el tidyverse generó otras funciones que supuestamente tienen más prestaciones, son más rápidas, aguantan más opciones, o sea, aguantan muchas más cosas y son más tolerantes y todo maravilloso. Y esas dos que vamos a usar, la primera va a ser pivot wider, que es lo que yo te decía, que es ampliar, y la otra es pivot longer, que es alargar. Entonces los gallos dijeron ya, el spread ahora se va a llamar pivot wider y el gather se va a llamar pivot longer. Y estos términos son súper genéricos en muchos lenguajes de programación, ya, son como típicos, el pivotear. Entonces, aquí es parecido, aquí voy a hacer lo mismo que acá arriba, voy a guardarlo en sim, pero voy a hacer la flechita así, para que se acuerden que si ustedes hacen, yo este objeto lo tomo, lo meto dentro de una pipe, lo proceso, y aunque yo al final no le ponga nada, si le pongo aquí la cuestión, la flechita se va a guardar acá, lo que sale desde el otro extremo, para que se acuerden. Entonces, teníamos este objeto, así, ya que era la tabla larga. Entra la función pivot wider, y estos los argumentos son casi los mismos. Le digo, names, esto es como, de hecho, mucho más intuitivo, porque es names from, y le tengo que decir de dónde van a venir los nombres que va a pivotear.
vienen de var, y values from val, que vienen de esta columna. Y después lo mismo, que arregle según el ID, y si veo este objeto, es la misma tablita que estábamos sacando arriba. Y la operación inversa también es casi lo mismo. Se llama pivot longer, y yo meto esta tablita. No sé por qué. Aquí te dice, para decirle cuáles son las columnas que quieres usar, como que tú le dices, yo lo hice así, le dije cuáles no quiero que usen. Entonces le dije, el signo de exclamación en R es negación. Entonces esto va a negar name y ID. Entonces estoy diciendo, no use name ni ID. ¿Ya? Y los nombres, déjalo en var, y los values, déjalo en una nueva columna que se llame val. Entonces si yo ejecuto, me conserva las columnas name y ID, obviamente ahora redundantes, pero me crea las nuevas columnas con el key, en este caso, y el value. ¿Ya? Entonces esta es la operación inversa. ¿Ya? Entonces lo importante aquí es que llegamos a nuestro sim, que son los datos que queríamos. ¿Ya? Veámoslo acá. Ahí está. Entonces, si yo lo que les dije, creo que era lo que queríamos, ¿cierto? Sí, todavía no promediamos, todavía no sacamos no hacemos ninguna transformación. Esto sería solamente creación y manipulación. Claro, parece. Creación y manipulación. Ya, entonces tenemos las proteínas que son únicas, ya lo que le había mostrado. Tenemos identificadores únicos y tenemos condiciones de control y de tratamiento. Nos falta crear cuánto cambia el tratamiento respecto al control, que son las veces de cambio. Ya, pero yo les dije que queríamos hacer que los datos fueran lo más horrible y lo más malo que puede llegarte. Entonces ya tenemos que no son normales, son exponenciales, y vamos a introducirle ahora missing values. Vamos a introducir acá valores que no están presentes, o sea, NA. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, la lógica es parecida. Aquí esto lo pasé de una página, no me acuerdo. Recordarles que hay dos tipos de NA o missing values. Son los missing at random, que se les llama MAR, y los missing not at random, que se les dice MNAR. ¿Ya? Los missing values, valores ausentes, que son random, están distribuidos de manera random por todos los datos. ¿Ya? Y los missing not at random, uno podría decir, por ejemplo, que es cierta muestra que presenta mayor frecuencia de valores ausentes. ¿Ya? Entonces, vamos a simular los dos tipos. Vamos a insertar valores ausentes como si fuera una cuestión aleatoria que ocurriera en todos lados, y también vamos a insertar valores ausentes en una sola columna, suponiendo que hay una especie de bias, ¿ya? En la generación de valores ausentes. Entonces, eso puede pasar, por ejemplo, que cuando está en todos lados, puede ser solamente algo del equipo, pero por ejemplo, si solamente está en una columna, puede ser asociado a la condición experimental o a la condición particular de esa columna. ¿Ya? Entonces, por eso que se separan. Y cuando ustedes se meten en este mundo, siempre se hace esta diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo. Ya, esta es la parte, esto es lo último complicado, y después lo último va a ser más fácil. Entonces voy a usar, vamos a hacerlo de la manera difícil, porque obviamente R, como es un lenguaje de computación estadística, trae funciones para introducir valores ausentes de manera artificial y con todas las personalizaciones que tú queráis ponerle. Pero como ahora estamos aprendiendo y la idea es aprender a manipular todas las estructuras, por eso lo vamos a hacer a mano. ¿Ya? Entonces, voy a decir que quiero vamos primero a crear los MAR, que son los valores ausentes random, y vamos a decir que vamos a crear una fracción de este tamaño, ¿ya? No van a ser mucho, o sea, un 5% bueno, puede ser harto, pero
probablemente no va a afectar mucho en el análisis estadístico. El que vamos a decirle entonces que el 5% tenga valores ausentes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear esta matriz. ¿Ya? Entonces, esta matriz tiene, le voy a mostrar qué es lo que es, después le explico cómo se hizo. Tiene el tamaño de los datos, 3300, ¿sí? 3300, que son las backgrounds y las diferencialmente expresadas, todas sumadas. Y tiene las 6 columnas, ¿cierto? Las 6 son los 3 controles y los 3 tratamientos. Y es una matriz lógica binaria o booleana. O sea, tiene falsos y verdaderos. ¿Ya? Se dan cuenta que tiene muchos falsos y tiene unos pocos verdaderos. Entonces la idea es que nosotros, donde dice true, vamos a insertar un NA, ¿ya? Un valor faltante. Y los falsos van a quedar igual, porque es falso, le vamos a decir que no haga nada. ¿Ya? Entonces esta es la estructura que uno usa para poder insertar cosas dentro de una matriz. ¿Ya? Es una matriz, sería una matriz booleana, o sea, de valores lógicos, falso verdadero. Entonces, ¿cómo se crea esto? Se crea con la función, o sea, se crea de manera, como lo habíamos hecho antes, de manera parecida, pero con la sintaxis de matriz. ¿Ya? O sea, es como un data frame, pero tiene la sintaxis de matriz. Entonces, ¿qué es lo que necesita la función matriz? ¿Ya? O sea, esta es una función de R de base para crear cualquier cosa que sea una matriz. Entonces, primero le damos los datos. ¿Ya? Y para eso usamos la función sample. ¿Ya? Y la función sample te genera muestras. O sea, aparte de tomar muestras, te puede crear muestras. Entonces le vamos a decir que me cree una muestra que va a tener dos tipos de valores, ¿ya? Que van a ser true y false. Y esto se usa porque es un arreglo, ¿ya? O sea, le estoy diciendo, la función sample primero recibe cuáles son los ítems que yo quiero dentro de la muestra. Son dos ítems nomás, true o false. El tamaño de la muestra, que son son todas las réplicas, o sea, son todos los datos, no son el número de filas, ¿me entienden? No es, el tamaño de la muestra es como si yo recorriera todos los datos, así, por cada fila y por cada columna, y en total son 19.800, ¿ya? Porque yo estoy multiplicando el número, o sea, esto, si yo veo cuánto es esto, son 3.300, esos son el número de filas, 3.000 background y 300 diferencialmente expresadas. Y las estoy multiplicando por 6, ¿ya? Son 6 columnas. Entonces el tamaño de la muestra es todos los datos, ¿ya? Y todos los datos son los de esos 19.000 no sé cuánto. Replace true, ¿qué significa? Que esto aquí es obvio, porque voy a tener dos ítems únicos, true y false, y quiero que genere 19.000. Entonces, son dos nomás. Entonces el replace true dice que puede sacar más, o sea, puede muestrear de nuevo lo mismo, ¿ya? O sea, puede sacar varias veces el true y varias veces el false para crear esta muestra, ¿ya? Eso se da porque a veces pasa que hay cosas que tú querís crear y que no querís que se repitan. O sea, querís que saque una vez el elemento para generar la muestra. Eso es cuando tenéis muchos ítems. Pero aquí son dos más y queremos hacer 19.000. Entonces, varias veces puede repetir el false, ¿ya? Y varias veces el true. Entonces, replace true. Y esto, ¿qué es lo que? Ah, la proporción. Probabilidad, perdón. No es la proporción. Es la probabilidad de que ocurra el ítem 1 y el ítem 2. Entonces, yo le voy a decir que el true ocurra con una probabilidad de 0.05 y el false ocurra con una probabilidad del 95, de 0.95. Aparece las probabilidades van de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿ya? Me genera, no es una matriz, solamente un vector gigante que tiene dos elementos y que la probabilidad de encontrar esos elementos es la que yo le di. ¿Ya? Entonces eso va en data. Después le tengo que decir cuántas filas quiero, y ahí sí que utilizo esto.
Ahí sí que utilizo esto, 3300. ¿Y cuántas columnas? 6. ¿Ya? Entonces aquí todo tiene que calzar. Si tú te preocupas de que todo calce, la matriz debería dar así siempre, debería siempre resultar, ¿ya? Porque tú te preocupaste que el tamaño fuera el correcto y que ese tamaño se repartiera en un número de columnas y número de filas, que calzara. Si algo no calza, no, te va a dar un error, ¿ya? Entonces aquí lo más interesante es la probabilidad, que tú asignas probabilidades de ocurrencia a cada uno de los elementos que tú quieres poner. Si estos fueran más elementos, tú puedes construir más probabilidades, ¿ya? Y me parece que debería chequear que tienen que sumar 1, ¿ya? Porque acuérdense que, los axiomas de la probabilidad uno es que son positivos, todas las probabilidades son positivas y tienen que todas sumar 1. Creo que son los dos axiomas. Entonces no sé si los chequea, pero probablemente los chequea, ¿ya? Entonces ahí está. Ahí tenemos nuestra matriz, que es la MAR, ¿ya? La Missing at Random. Entonces creamos una matriz MAR. Ahí está. Ya, entonces ahí ustedes tienen para jugar. Pueden hacer lo que quieran con esta cuestión. Y tenemos la MAR. Ahora vamos a insertar, vamos a hacer las inserciones de los NA. Entonces, primero, hay que identificar, claro, hay que extraer esto. Ya. Entonces lo que quiero hacer es como usar esta matriz, que es binaria lógica, y la quiero poner al lado de las columnas que a mí me interesan en los datos, ¿ya? O sea, lo que yo quiero hacer es tomar los 3 controles y los 3 tratamientos, y eso ponerle al lado entre corchetes la matriz booleana, o sea, lógica binaria, ¿ya? La matriz booleana al lado, pero solamente al lado de esto, de los numéricos, porque yo no quiero missing data en los nombres, aunque podrían haber, o sea, podría ocurrir que una proteína no fue identificada, pero en este caso no vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a dejar el name y el ID intactos y vamos a extraer esto, y al lado le vamos a poner la matriz booleana y eso va a permitir la operación. Entonces aquí hice unas vueltas raras, pero, o sea, aquí hice como un grep que es para que sepan nomás algunas cosas. Esta función grep es súper conocida, de hecho existen varios lenguajes, que tú, creo que significa get repetitions, parece, que lo que hace es, la estoy usando acá por esto, porque estos son los nombres de mi data frame, ¿ya? Entonces quiero que me dé dónde está, en qué lugar está la palabra control, ¿ya? Estos son los nombres de mis columnas, entonces ahí me dice que la palabra control está en la 3, en la 4 y en la 5, ¿ya? Y después le digo que me encuentre la palabra treatment, y esa está en la 6, en la 7 y en la 8, ¿ya? Entonces, es para eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Entonces tienen esta función, después vamos a ver una manera mucho más avanzada de hacer esto, ¿ya? Con otros paquetes. Entonces aquí encontré solamente para sacar los índices, los índices de las columnas que son controles, que son esas, y los índices de las columnas que son tratamientos, que son esas. Entonces aquí es para manipulación de estas cuestiones, también lo hice como de una forma como pedagógica, porque esto podría haberlo hecho más rápido. Si yo pongo mi estructura acá, y yo pongo paréntesis estos corchetes acá, siempre el primer argumento de los corchetes son las filas, y el segundo son las columnas. Entonces yo aquí puse nada, o sea, le estoy diciendo conserve todas las filas, y aquí le puse esto que significa, pero fíltreme o seleccione las columnas de la 3 a la 8, que son las que yo identifiqué arriba que tenían el nombre que me interesa. Entonces si yo ejecuto esto así, me quedan solamente mis columnas de interés, ¿ya? Después más abajo vamos a ver otra forma de hacerlo de manera más fácil. Esta es una forma fácil, como se dice, de indexar columnas, ¿ya? Haciendo estos pasos donde tú podés, como por algún nombre, indexar. Entonces ahora, yo al lado de esto, yo puedo poner mi matriz booleana, ¿ya? Que era esta, ¿ya? Y si yo hago esto, de hecho me muestra algunos números, pero en este caso me muestra donde había true, donde me extrae
todos los ítems, o sea, todas las entradas estrictamente son de entradas dentro de una matriz, me extrae todo donde había un true. Entonces, eventualmente, todos estos números se van a transformar en un NA. ¿Ya? ¿Y cómo los transformo en un NA? Uso esta instrucción. Pongo NA y pongo la flechita hacia la izquierda y pongo esto, todo esto. Y eso R entiende que lo que quiero hacer es introducir NA en todos esos lugares. ¿Ya? Y si yo después veo sim, ahí tengo NA introducido, donde había algún true. ¿Ven? Y estos son los NA at random. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces ahora vamos a introducir RNA no random, ¿ya? O sea, con algún sesgo, ¿ya? Ah, estas son operaciones, como uno diría, son operaciones de rebase, ¿ya? Ahí se van a ir acostumbrando, ¿ya? Entonces, recuerden eso, que si yo solamente ejecuto esto sin nada, de hecho ahora son puros NA porque ya los transformé. Perdón, bueno, ya no se ve nada porque ahora son puros RNA, son puros NA. Entonces, bueno, pero anteriormente eran números, ahora son puros NA porque se introdujeron los NA. Ahí ustedes se van a ir acostumbrando. Esto, no sé por qué está ahí. No, esto no sirve para nada. Y ahora introduzcamos los MNRA, el Missing Not at Random. Eso. Vamos a suponer entonces que vamos a tener 100, ¿ya? Que van a haber 100 NAs que van a aparecer de manera sesgada en los datos. Ya. Entonces aquí lo que hicimos fue que, porque para que aparezca de manera sesgada tenemos que como que elegir un subconjunto de la tabla y como tirar todos ahí. ¿Cachai? Entonces ahí tú te aseguráis de provocar el sesgo. ¿Ya? Porque si lo tiráis de nuevo a todos lados, de nuevo hay random. Pero entonces vamos a provocar un sesgo, pero el sesgo va a ser dentro de los diferenciales. O sea, dentro de las instancias que tienen cambio estadístico significativo. ¿Ya? Como suponiendo que algo en eso muestra, en eso no sé, algo hay ahí en esas proteínas que hace que sea más difícil detectarla o que los datos cambien, no sé. ¿Ya? Estamos suponiendo que este es un escenario pesimista. Entonces tenemos, aparte que hay NA, aparte hay un bias sobre los NA que me interesan. Entonces estamos suponiendo el peor caso. Entonces, vamos a decir que van a ser 100 proteínas y vamos a, quiero ahora extraer los índices de las proteínas diferencialmente expresadas. O sea, ¿cómo hago eso? Hago un grep, o sea, le digo que encuentre el patrón DE, pero quiero que lo encuentre en la columna name. Entonces le paso solamente la columna name, ¿ya? Que es esa. Aquí se ven puros VG. Pero les digo que dentro de esa encuentre dónde está, en qué parte está el patrón DE, ¿ya? Que son las differentially expressed. Entonces aquí tenemos las posiciones. No solo hay, bueno, son las posiciones, no deberían ser IDs. Manu, ahí vamos a tener que tomar apunte porque no estoy seguro. Son posiciones. Ya, entonces eso se va a guardar en el Differentially Expressed Protein IDs. ¿Ya? Entonces aquí tengo, extraje dónde están estas cuestiones y voy a tomar las 100 primeras. ¿Ya? O sea, aquí están todas, las 300, y voy a subsetear aquí con estos corchetes, es decir, quiero que me seleccione desde el 1, 2 puntos, hasta las que yo quería, las 100. Entonces, esto va a tomar 100, las 100 primeras nomás, lo podría haber hecho de otra forma, obviamente. ¿Ya? Va a tomar esas posiciones y las voy a guardar en DE first 100. ¿Ya? Ya.
Y aparte voy a introducir otro bias, que voy a decirle que solamente los ponga en los controles, ¿ya? O sea, aquí están los datos. Entonces en las filas van a ir los DFR100, que son las posiciones de las primeras 100 instancias que cambian significativamente. Pero aparte, solamente le voy a decir que lo haga en la fila de los controles. O sea, como que va a tomar eh, las DE, las filas DE, y solamente en los tres. Y los tratamientos no lo vamos a insertar nada. Entonces ahí se genera una buena carga de NA, ¿cachai? Que no es random. Entonces yo hago esto. ¿Ya? No sé si se podrá ver porque igual esto es muy grande. No alcanzamos a ver pero aquí hago un slide. Ya, entonces lo hice. Voy a llamarla, ya llamé tidyverse al comienzo, entonces llamar dplyr ya es un poco redundante. Entonces, aplico aquí, voy a llamar esta librería, y voy a usar la función slice sample, que esto sí que me samplea un slice, o sea, me hace un corte por las filas. Entonces le voy a pedir un slide de 100, ya, entonces me tomó al azar 100, como que la samplea al azar, entonces te pediría todo desordenado. Pues aquí hay una D, ¿ven? ¿Cachan aquí? Hay una D que tiene todos NA. ¿Ven? Entonces ahí tenemos esto podríamos decir que corresponde a un tipo de missing data not at random, ¿ya? Y las que están en los treatments sería missing data at random. ¿Ya? Tenemos nuestra matriz. Y por último, vamos a introducir outliers. Entonces los outliers son estos datos que están más allá de 3 desviaciones estándar. Es una forma, una definición, pero hay más definiciones, más test que lo prueban. Pero creo que esa es una definición más o menos aceptada. ¿Ya? Más allá de 3 desviaciones estándar, uno podría decir que es un dato que está malo, entre comillas, ¿ya? Porque no apareció dentro de la distribución. Entonces hubo un problema con ese dato, sería un outlier. Realmente, estrictamente, quiere decir que es un dato que la probabilidad que aparezca es muy baja. Si uno quiere hablarlo en términos probabilísticos, es algo que su probabilidad de que aparezca es casi cero, pero apareció, ¿ya? Entonces, para esto vamos a necesitar algunos otros paquetes que están acá. Eh, entonces, esperen, no lo instalen todavía, ¿ya? Porque no sé cuánto se demora. Y esta última parte, estos últimos minutos, estos últimos 20 minutos, voy a tratar de explicarlo nomás, ¿ya? Porque no sé. Está corriendo. No, lugar. Está instalando, sí está instalando. Ya, estos paquetes parece que se demoran un poco, entonces van a quedar pegados. Bueno, si quieren déjenlo instalando mientras me siguen, ¿ya? Eh, ya, déjenlo instalando mientras me siguen y ahí con Manu ustedes van a ir viendo a quién le falló, a quién no le falló. Deberían andar bien, ¿ya? Estos paquetes que están acá son paquetes de estadística pura. No son paquetes que se usan en programación o computación estadística de Big Data o de Data Science, ¿ya? En ese sentido son genéricos, pero son súper especializados en el sentido de que están súper optimizados para la manipulación de datos. Ya, ahí dice que alguien instaló. Bueno, qué bueno que no se demora. Probablemente lo que se le demora menos es gente que ya usa harto R, entonces hay un montón de dependencias que ya están listas. La gente que quizás está más nuevo, se van a tener que instalar muchas más dependencias. Entonces, si trabajáis mucho en Biocontactor instala un montón de dependencias que deberían estar listas. Ya. Entonces ahora vamos a introducir outliers, ya, para terminar de arruinar más nuestros datos de proteómica. Entonces aquí, esto viene, quiero mostrarle esto primero. Un comentario para seleccionar columnas. Yo tengo, ¿cierto?, mis datos que son así, que están con los NA, ya, con los sesgos y sin los sesgos.
¿Y qué pasa si yo quiero seleccionar solamente los controles y los tratamientos, que son mis columnas numéricas? Ya arriba lo hice con grep, pero yo puedo usar esta función que es de tidyverse, select if. Entonces yo puedo poner select if, pongo la estructura y le puedo poner alguna función que filtra la estructura, y en este caso es isNumeric. Entonces, le digo que seleccione solamente si es numérico, ¿ya? Y en ese caso me dejó solo los numéricos. Me dejó el ID, que es numérico, y me dejó los controles y los tratamientos, ¿ya? Otra forma de hacer lo mismo, o parecido, es decir, si yo conozco cuáles son las columnas, perdón, cuáles son las columnas que no quiero, ya puedo poner aquí un signo menos y un arreglo con el índice de las columnas que yo no quiero ver. Ya y ahí le digo que no quiero ver ni la primera ni la segunda. Pero también podría ponerle, no sé, la 4. ¿Ya? Entonces, este sería como estrictamente numérico y este sería aplicando la posición de la columna que yo no quiero ver, con un negativo. Obviamente si borro ese negativo, me aparecen esas, ¿ya? Y ahí aparecen las que no son esas. No sé. Si pongo select if con is control, no sé. No sé a qué te refieres, pero bueno, lo vamos a ver. Con Manuel, las dudas con Manuel. Nosotros vamos a ir guardando estas dudas e internamente dudas específicas le pueden hablar a Manuel por el chat. ¿Ya? Ya, entonces, esto es para que se vayan acostumbrando. Este sería tidyverse y este sería base. Rbase y tidyverse. Y después vamos a ver, cuando veamos expresiones regulares, vamos a ver un montón de cuestiones, ¿cachai? Para poder filtrar columnas. Ya, entonces vamos a generar, bueno, y aquí voy a usar otra. Al final mostré estas dos, pero voy a usar otra, como tratar de darle la mayor cantidad de ejemplos, que es select. ¿Ya? Entonces yo también puedo decir sim, select, pero seleccione las columnas que empiezan con algún patrón, con start with. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿ya? Me va a seleccionar solamente las que empiezan con TR y las que empiezan con CO. ¿Ya? Entonces es select, pero dentro de select yo puedo poner otra cuestión que se dice starts with. ¿Ya? Y entonces aquí esta voy a guardarlas como only my numeric data, ¿ya? Porque aquí voy a aplicar la generación de outliers, ¿ya? Porque la función de outliers tú le tienes que dar solamente los datos numéricos, porque si le das el ID te va a generar un outlier de un ID que no tiene mucho sentido. A no ser que a no ser que tú quieras simular errores de tipeo, simular como fallas en los archivos. Que eso también se hace. De hecho hay cuestiones tan locas como, bueno, después la vamos a ver, que generar missing outliers en nombres y después predecir qué nombre era a partir de los nombres que ya existen. Como muy loco lo que existe ahora en el mundo del data science. Entonces, aquí tenemos esta función, ya que se llama generate outliers, que viene no me acuerdo, parece que viene del outforest, creo que viene de ese paquete, del outforest. Y esto genera outliers automáticamente, ¿ya? Pero vamos a aplicarle una pipe y vamos a decir que sean valores absolutos. ¿Por qué? Porque estos outliers son malos. De hecho, el manual dice que son nasty. Son nasty outliers. ¿Por qué? Porque te va a tirar outliers negativos, grandes, te mata los datos, ¿ya? Entonces, para que no sean tan nasty, vamos a hacer que solamente sean valores absolutos, porque igual sabemos que los datos que nosotros trabajamos, como es de abundancia de algo, de la existencia de algo, no tiene sentido que sea negativo. Entonces, si es negativo, tú lo podrías declarar como NA, ¿ya? No como un outlier. O sea, se puede recomendar eso. Entonces, si yo hago esto, tengo que cargar los paquetes, ya, lo voy a cargar y voy a correr todo. Y lo guardo acá en only my numeric data with outliers. Bueno, y ahí quedaron outliers. No se van a ver a la primera porque los números son bastante grandes, pero créanme que hay outliers, ¿ya? Después más adelante cuando vamos a ver visualización, quizás vamos a poder verlos. Entonces ahí tenemos nuestros datos con outliers. Y ahí están nuestros datos, ¿ya?
y justo en el tiempo que nos queda vamos a poder hacer el último vamos a poder hacerle las transformaciones finales. Estas también son transformaciones. ¿Ya? Entonces tenemos datos. Esto es la numérica. Esto es solamente lo numérico. Tenemos que pegarle la parte con los identificadores. Entonces aquí tenemos datos sin. Con data, tenemos datos con data ausente de manera random, data ausentes de manera sesgada y con outliers de manera random. Tú igual podéis poner más opciones para generar outliers, pero probablemente esta fue la por defecto de random y lo va poniendo por todas partes. Y tiene una proporción, y no me acuerdo cuál era, pero tú le dais la proporción de outliers. La por defecto no me acuerdo cuánto es, probablemente 5%. Ya, entonces ahora vamos a chequear si, algunas cosas rápidamente. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto NA hay? ¿Ya? Yo puedo preguntarle a la matriz. Esto debería ser así. Le puedo preguntar a la matriz is NA para que encuentre los NA y después me sume por columnas cuánto hay. ¿Cachai? Entonces ahí yo veo que me suma los NA, o sea, me los detecta y después me suma las columnas. O sea, los detecta y genera true donde hay y false donde no hay, y después suma hacia abajo todos los true. Eso es lo que hace estos dos pasos. Entonces aquí tengo cuántos outliers hay en cada uno, y aquí ven que está el sesgo. Entonces aquí uno puede chequear que uno introdujo efectivamente algún sesgo, y aquí vemos que, claro, en promedio aquí hay más son NA, Missing Data. Podemos ver que efectivamente aquí hay mucho más missing data, ¿ya? Y esto ya sabíamos que vienen de los DE, ¿ya? Acá hay menos missing data, entonces vemos que están cargados, hay un bias, están cargados los missing data, los valores ausentes están cargados hacia los controles, ¿ya? Ahora, solamente para que sepan, hay una función que dropea, o sea, elimina todas las filas que tienen missing data, que se llama drop NA. Entonces, si yo ahora, antes de preguntarle cuáles son los is de NA, o sea, antes de preguntarle dónde están los NA para que me dé los true, los dropeo, les digo drop NA, y si yo vuelvo a hacer esto, ya no hay nada, porque le apliqué drop NA. ¿Ya? También tenemos, para chequear en los outliers, podemos usar summary, y esto te da el primer, te da los cuartiles. ¿Cuartil o quintil? Porque son 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Cuartil, debería ser. Te da la estadística descriptiva de las distribuciones de cada uno. Entonces tú, si comparáis, por ejemplo, con outlier y sin outlier, esto debería cambiar harto, ¿ya? Por ejemplo, el valor máximo, te entrega el valor mínimo, te entrega los cuartiles, te entrega la mediana, el promedio, el último, el tercer cuartil, que sería el último 25%, si no aquí ni me acuerdo la cuestión, pero ahí uno puede revisar. Y el valor máximo y cuánto NA tiene, ¿ya? Entonces, cuando tú haces estas cuestiones, la idea es que tú con Summary podrías ver los datos antes de aplicarle los NA y los outliers, y después hacer el Summary después, para chequear cómo quedan, ¿ya? Entonces ahí tenéis Summary, que es toda la estadística descriptiva por columna, ¿ya? Entonces ahora vamos a tratar los datos, ¿ya? Para ver las últimas transformaciones. Entonces, lo que voy a hacer es insertarle, porque esta es mi columna que me interesa, ¿ya? Esta voy a reemplazarla en la original, en la sim que yo tenía, que todavía no está cambiada. Esa, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar
las dos primeras, voy a extraer las dos primeras columnas. Ya. Y le voy a pegar por al lado, voy a usar un cbind, que es column bind, pegar por columna, le voy a pegar por al lado el objeto con todas las modificaciones. Entonces esto queda así. Y ahí tenemos nuestra nueva, tenemos los datos finales, ¿ya? Y esto le voy a poner sim final, ¿ya? Con todas las cosas que le hicimos. Entonces, ahora viene el tratamiento, ahora viene una cosa interesante que es algo que quizás lo vamos a profundizar después, pero ahora quiero que sepan que existe como parte de la transformación de datos, que es, vamos a imputar los datos, primero. ¿Ya? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a imputar los datos ausentes, o sea, vamos a tratar de asignarle algún valor a esos datos ausentes utilizando Random Forest, que es un método de Machine Learning, ¿ya? Porque la ciencia de datos está tan avanzada que ya no es solamente, oye, me falta este dato y antiguamente se usaba, ya, lo podemos imputar, sacar la media de la variable y decir, ya, ¿sabes qué? La media es esta, ponle esto nomás. ¿Me entiendes? O el promedio es esto, entonces ponle este. Entonces, o a veces se usaba vecino más cercano. Pero ahora la imputación de datos, o sea, la predicción de cuál era el dato, a pesar de que está ausente, está tan avanzada que se usa Machine Learning. O sea, hay un algoritmo que ve los datos que existen, los que están disponibles, se entrena a sí mismo para predecir lo que ya existe, o sea, toma un pedazo de lo que existe, no sé, el 80%, hace una regresión, no lineal en este caso, y deja un 20% de lo que existe para ver si después logra predecirlo. Entonces dice, ya, a ver, voy a dejar un 20% afuera, voy a entrenar la predicción, voy a ver cómo lo hago, y si me equivoco lo vuelvo a repetir, ¿ya? Y así va tomando distintas partes de los datos y va ajustando, en este caso, un random forest se va ajustando para la predicción de los datos que ya existen. Cosa que después al final toma los que no hay y le pone una predicción en base a lo que aprendió de lo que ya había, ¿ya? Entonces eso es el Machine Learning, y en este caso el Machine Learning aplicado para la imputación de datos ausentes. Así se dice. Entonces acá hay algo que es interesante, que ¿qué es lo que hacemos primero? Porque más adelante vamos a hacer la corrección de los outliers con lo mismo, también utilizando, en este caso no es Machine Learning, pero también utilizando un método, sí, vamos a utilizar un tipo de Machine Learning para corregir los outliers. Entonces son dos tareas. Imputar los datos ausentes y corregir los outliers. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace es, ¿qué hago primero? ¿Ya? Porque si corrijo los outliers primero, significa que después cuando el algoritmo de imputación va a aprender la imputación a partir de los datos sin outliers. ¿Ya? Eso puede tener sus ventajas. Ahora, si lo hago al revés, si primero imputo, ¿ya? Y los outliers están ahí, el algoritmo que va a imputar va a aprender con los datos con outliers, ¿ya? Y la imputación va a surgir de un aprendizaje que tenía outliers, y la otra va a surgir de un aprendizaje que no tiene outliers. Entonces, ¿es hacer o no hacer los outliers dejarlos para el comienzo, o sea, dejarlos en el comienzo, o dejarlos para el final? ¿Ya? En este caso, como es random forest, no es tan terrible el tema de los outliers. Por eso que Random Forest se usa mucho, porque el Random Forest es un método que aguanta los outliers, porque va cortando el espacio, va diciendo ya, esto es mayor que, menor que, como que hace cortes y va aprendiendo como con puras cuestiones como de tipo mayor que o menor que, o mayor igual que, mayor, menor igual que. Entonces, como son cortes, el outlier en realidad en un momento como que lo va a cortar nomás. No sé si me entienden, pero alguno de ustedes quizás que alguna vez ha trabajado con Machine Learning me entenderá. Entonces, elegí para este caso, primero, hacer la imputación. O sea, primero vamos a rellenar los datos ausentes utilizando Random Forest. ¿Por qué? Porque voy a confiar en que el Random Forest
es muy robusto y tolerante a los outliers. De hecho, así lo plantea la gente. La gente que trabaja con Random Forest te dice eso. Ya. Bueno, si no lo damos vuelta, y ustedes pueden darle vuelta, pueden probar primero la corrección de outliers y ustedes ven cómo les da. Entonces la idea es que con este notebook ustedes pueden jugar y ver la sensibilidad de los resultados. Entonces, vamos a hacer primero a imputar missing data. ¿Ya? Eso significa vamos a rellenar todos los NA. Ya, obviamente la forma una forma fácil. ¿Qué dice? Ah, dice que esto no está en el notebook. Ya. Bueno, vamos a ponerlo después. Entonces, pero miren por mientras. Ya, entonces, ¿cómo se hace con el paquete mais? ¿Ya? Y el paquete mais, aquí lo único importante es que le dais los datos, le ponéis estos parámetros de imputación, y aquí el método RF, que es el random forest. Eso por ahora es lo único que nos importa. Entonces, y voy a ejecutar esto, y aquí entran mis datos que están... Ah, va a entrar esto en realidad. Sí. Cargo mais. Mais es súper famoso, ¿ya? Se usa mucho. Es súper avanzado, una cuestión, una locura. Y ahí está corriendo. Entonces esto se demora un poco porque es Machine Learning, ¿ya? Entonces esto no es como determinístico, no es algebraico solamente, sino que tiene varios componentes de aprendizaje. O sea, se va iterando y va cambiando. Ya va iterando, va cambiando. No llega como... No existe una solución global. Entonces, ahí está aprendiendo. Yo le dije que hiciera 50 iteraciones como para que no se demore tanto. Entonces revisen la función mais, los parámetros, y ahí ustedes van a imputar. ¿Ya? Y también hay cosas que son importantes, que están dentro de mais y que te enseña a imputar todo tipo de datos que están ausentes, como yo le decía, random, no random. Hay un montón de cosas súper entretenidas. Así como que ustedes pueden trabajar toda la vida en esto. ¿Ya? Y después de esto, lo único que hay que hacer es poner mais. O sea, yo aquí puse mais. Recuerden que cuando uno quiere usar una función particular de un paquete, uno usa el paquete, dos puntos, y aquí complete sobre el objeto que generé, y esto me extrae la misma estructura de datos que yo tenía, pero me la extrae con la imputación en lista. O sea, ahí ya no va a haber ningún NA. ¿Ya? Y después de esto vamos a ver, voy a bajar nomás para explicarle, para avanzar, la corrección de outliers. ¿Ya? Yo voy a guardar los datos que vamos a generar en MyRawData, que en realidad también hay que corregir esto porque esto no tiene nada de RawData, porque ya está imputado. ¿Ya? Ah, y hay paquetes, o sea, estos paquetes son súper avanzados, ¿ya? Generar los paquetes de R que tienen que ver con computación estadística y datos es lo mejor que hay. Pero aún así, Bioconductor hace implementaciones de estos mismos paquetes como para la gente que no se maneja con tanta computación y programación, lo implementa dentro de sus propios paquetes de transcriptómica, de proteómica. Entonces tú vas a encontrar que hay paquetes de imputación de datos, por ejemplo, ómicos. Pero estuve investigando y utilizan los mismos métodos que están aquí. ¿Ya? Entonces es más interesante aprenderlo de los métodos básicos como para entender todas las herramientas que están disponibles, porque al ver la documentación y la función, tú te vas a dar cuenta que es mucho más que solo imputar. ¿Ya? Puedes simular, puedes hacer un montón de cuestiones. Y ahí al final, los últimos 5 minutos, voy a ejecutar la corrección de outliers. Y la corrección de outliers, bueno, en este caso, el paquete reconoce cuáles son las columnas que... O sea, en este caso tú le das toda la estructura porque va a encontrar, donde encuentre el NA, va a decir, bueno, acá hay un NA, entonces esta es la variable que hay que imputar. Pero en el otro paquete, en el de outliers, hay que decirle cuál es la estructura numérica que tú quieres que encuentren los outliers, ¿ya? Para que no te empiece a corregir outliers, por ejemplo, en el ID. Pues va a creer que ahí hay outliers, si no es así. Entonces aquí la diferencia nomás es que yo tomo lo que generé arriba, que está listo,
selecciono el tratamiento y el control y genero una matriz que tiene solamente, ahí está. Ya, entonces, ahora hago eso y ahí tengo la matriz sin ningún NA, ¿lo ven? Con los datos imputados. Ya. Entonces, y el aprendizaje lo hizo a través con el Random Forest, operó con datos que tenían outliers. Ya eso es importante. Entonces ahora vamos a corregir los outliers. Entonces voy a ejecutar esto que selecciona solamente las columnas numéricas. Y esta lo voy a meter dentro de esta función que se llama outForest. De hecho, por eso es forest, porque utiliza también random forest. Y es lo mismo, va a aprender de los datos y va a empezar va a predecir. De hecho, métanse en esto porque es súper entretenido, porque te da una especie de estadística de lo que predice que es el outlier, como te da la confianza, te da varias cosas. Pero aquí simplemente voy a aplicar la función así nomás, ¿ya? Y ahí lo encontró súper rápido, porque esta operación es computacionalmente mucho más rápida. Lo guardé en la variable out, y si yo aplico outliers, que es una función de resumen, me da un resumen de los outliers que encuentra, ¿ya? El observado, el predicho, el error, el root mean square error, el score, que no sé qué significará, replacement de por qué lo reemplazo. Entonces tú podías hacer un análisis de lo que te sugiere, ¿ya? O sea, de lo que él vio, que era un outlier que no calzó, porque él dijo, mira, sé que esto es esto en realidad, pero era esto, y al final lo reemplacé por esto, ¿ya? No tengo muy claro cómo funciona, porque esto no es algo que yo domine mucho, pero es súper bueno, yo creo que vale la pena meterse. Y después yo puedo hacer el summary del out, es lo mismo. Ah, y después los datos vienen aplicando la función data al objeto out que yo creo. ¿Ya? Entonces, data aplicado a out me da la misma estructura inicial, pero me da corregida, sin outliers. Entonces, aquí hago el cbind abajo, ya lo hago en una pipe, o sea, tomo lo que estaba al comienzo, le saco, me quedo solamente con el name y el ID, de otra forma ahí, con una negación, y le hago el cbind, y finalmente me quedan mis datos así. Entonces aquí tenemos nuestros datos limpios, sin missing data, y con todos los outliers corregidos. Maravilloso. Y lamentablemente no alcanzamos a ver la última parte, que es corta, que es la generación de las columnas con el log2, ya que aquí hay muchas más. Hay otras operaciones, hay operaciones algebraicas con columnas, entonces igual quiero que lo veamos con un poco más tiempo, y esta cuestión que se llama mutate. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a dejar para después. Vamos a dejar para después esto, y también queda pendiente la escritura de carpetas y de carpetas y exploración de archivos, que lo voy a dejar para el final cuando terminemos esto. La idea es que se generan datos, y esos datos los vamos a tratar de escribir en unas carpetas, pero como le vamos a decir que lea automáticamente una carpeta, lea todos los archivos y haga algunas cosas un poquito más entretenidas. Entonces ahí estamos. Igual pueden adelantar el trabajo. Vamos a subir todo esto de nuevo y lo pueden adelantar, pero igual lo voy a explicar, ¿ya? Porque aquí esto se ve un poquito más como lo que uno tiene que hacer siempre, ¿ya? Así un código bastante de tipo tidyverse. Y vamos a llegar a esto. Y aquí ustedes ven que llegamos a distintos log ratio, pero vamos a hacer una ampliación de los datos para que tengamos más tratamientos, para poder generar más log ratio, ¿ya? Porque la idea es después hacer más cosas con esto. Entonces, eso, con eso voy a parar de grabar. Y